Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Romero y el presente video es para la clase Electromagnetismo 1, en el cual les estaré hablando un poco de las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones que originalmente eran 20, pero gracias al trabajo de Heaviside pues han sido reducidas a las que presentaremos el día de hoy. Estas ecuaciones son de vital importancia para la historia de la física, ya que con ellas se logró la unificación de la electricidad, el magnetismo y la luz en la teoría electromagnética. La gran contribución de Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales debido al trabajo de personajes de la talla de Coulomb, Gauss, Ampère y Faraday, entre otros, ¿verdad? Introduciendo conceptos como el de campo, corriente de desplazamiento y unificando los campos eléctricos y magnéticos en el concepto de campo electromagnético. Gauss fue un físico británico nacido en 1831 en el seno de una familia escocesa. Unificó las leyes de Gauss, Faraday y Ampère, predijo el hecho de que la luz era una onda electromagnética y sentó las bases para tecnología que al día de hoy pues tiene diversas aplicaciones. Comencemos con la ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad nos establece que una relación fundamental entre el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada y la carga neta contenida en su interior. Desde una perspectiva integral tenemos en la presentación la forma diferencial y la forma integral. El flujo eléctrico, entendido como la cantidad total de campo que atraviesa una superficie, es directamente proporcional a la carga total encerrada, siendo la constante de proporcionalidad la permitividad eléctrica del vacío. Esto implica que las cargas positivas generan un flujo eléctrico saliente proporcional a su magnitud, mientras que las cargas negativas inducen un flujo entrante. También nos establece que a mayor carga, la intensidad del campo también será mayor. En su forma diferencial, la divergencia del campo eléctrico en un punto va a ser igual a la densidad volumétrica de carga dividida entre la misma permitividad eléctrica del vacío. Básicamente la divergencia nos está cuantificando la tasa neta de emisión o absorción del campo en este punto, identificando a las cargas positivas como fuentes y a las negativas como sumideros del campo eléctrico. La siguiente ecuación de Maxwell va a ser la ley de Gauss para el magnetismo. Igualmente tenemos la forma diferencial e integral de la misma, la cual nos deja la certeza de la no existencia de monopolos magnéticos. A diferencia del campo eléctrico, el campo magnético no posee estos monopolos. Es decir, que carece de fuentes o sumideros aislados o de fuentes escalares. ¿Cómo sabemos esto? Gracias a la primera fórmula gracias a la primera forma o forma diferencial de la ecuación, la cual nos establece que la divergencia del campo de inducción magnética es igual a 0. Por ende, va a ser nula en toda región del espacio, indicándose así pues la ausencia de fuentes puntuales o puntos. En la expresión integral nos dice que el flujo total del campo magnético a través de una superficie cerrada va a ser siempre 0, es decir que el número de líneas de campo que entran a la superficie va a ser igual al número que la atraviesa en sentido opuesto. Esta propiedad pues se mantiene también en los dipolos magnéticos, donde los polos norte y sur aparecen conjuntamente. La ley de Faraday o ley de Faraday-Lenz nos describe el fenómeno de inducción electromagnética, un fenómeno muy importante para la emisión y generación de energía eléctrica. El fenómeno de la inducción magnética nos establece que una variación temporal en el campo magnético genera un campo eléctrico que forma líneas cerradas de circulación. Podemos notar que en ambos casos, en la forma diferencial e integral, tenemos que el rotacional del campo es el negativo de la derivada parcial con respecto al tiempo del campo de inducción magnética, y
que la circulación del campo a lo largo del campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado es igual a la tasa negativa del flujo magnético a través de la superficie delimitada por la misma integral. El hecho de que sea negativo nos establece la ley de Lenz en ambos casos, que estipula que la dirección del campo eléctrico inducido se va a oponer al cambio en el flujo magnético que lo genera. Eso nos garantiza la conservación de la energía. El principio de pues el enfoque integral también nos permite estudiar el funcionamiento de diversos dispositivos electromagnéticos como motores, generadores y transformadores. Tenemos por último la ley de Ampere generalizada o ley de Ampere-Maxwell, la cual nos relaciona la circulación del campo magnético alrededor de un camino cerrado con la corriente eléctrica que atraviesa la superficie delimitada por dicho camino. Es decir, esta era la ley de Maxwell original. Maxwell extendió esta ley, introdujo el concepto de corriente de desplazamiento y un término, siendo un término adicional que representa el efecto de un campo eléctrico variable en el tiempo en la generación de un campo magnético. Es decir, ahora tenemos al contrario de la ley anterior un campo eléctrico variable en el tiempo, y este campo eléctrico variable nos genera a su vez un campo magnético. En su forma diferencial podemos ver que el rotacional es igual a la suma de producto de la permeabilidad magnética del vacío por la corriente de conducción y el producto por la variación temporal del campo eléctrico. Esta generación garantiza la conservación de la carga eléctrica y permite describir diversos fenómenos electromagnéticos. En su forma integral tenemos la misma permeabilidad en el vacío, multiplicando la corriente total de conducción más la permeabilidad magnética y eléctrica por la variación temporal del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada. Así, se explica la existencia de un campo magnético en espacios donde no fluye corriente de inducción, como el interior de un condensador, por ejemplo. Las ecuaciones de Maxwell constituyen la base para una amplia gama de tecnologías y fenómenos, desde telecomunicaciones hasta generación eléctrica. Por ejemplo, la ley de Gauss nos ayuda a entender y a calcular campos y potenciales. Nos ayuda para el diseño y análisis de sistemas eléctricos y es crucial para la modelación de distribución de carga. La ley de Gauss para el magnetismo nos explica la ausencia de monopolos magnéticos y es esencial para entender el comportamiento de campos magnéticos en materiales como imanes, sistemas magnéticos un poco más complejos y material ferromagnético. La ley de Faraday es el fundamento de la inducción magnética, electromagnética. Es un fenómeno clave en la generación y transformación de energía eléctrica. Es aplicada en generadores, transformadores, motores, inductores, etc. Y por último, la ley de Ampere generalizada, que generaliza la relación entre corrientes y campos magnéticos, incorporando de esta forma la corriente de desplazamiento, que permite explicar la propagación de ondas electromagnéticas en el vacío. En conjunto, las cuatro ecuaciones nos permiten modelar, comprender y predecir diversa cantidad de fenómenos electromagnéticos. Por último, les dejo un libro en el que pueden ahondar más en el tema y les agradezco mucho por su tiempo.